Gracias, Pastor Abraham. Mis amados hermanos, siento una carga por esta iglesia, pero no es una carga de pesar, es una carga por el amor de verlos a ustedes día tras día luchando para la obra del Señor. Y eso es un desafío para ustedes como iglesia. Es una iglesia que lleva un nombre que me gusta mucho, Sublime Gracia. Y no todas las iglesias pueden tener ese nombre. Porque la gracia es algo que se muestra de una manera dinámica en el día a día. Decía San Agustín, predica el evangelio todo el tiempo y cuando sea necesario, usa palabras. Así decía él. Y refiriéndose a cómo es la gracia es acción. No es tanto hablar, porque hablar es fácil, pero hacer es más difícil. Así que mis amados, siento carga por ustedes, créanme que oramos por su ministerio, oramos por el pastor Abraham, por su esposa, por Andrea, y sabemos que el Señor tiene grandes cosas para ustedes, ¿verdad? Así que ánimo en el Señor. Y Dios tocó mucho mi corazón esta tarde y sentí, no sé, mucha carga por venir y compartir la palabra del Señor con ustedes esta tarde. Déjenme preguntarle cuántos tienen alguna cuenta en alguna red social. ¿Cuántos tienen? Aunque sea una. ¿Cuántos, aunque sea una vez en su vida, han visto una red social, ya sea el Facebook, el Instagram, el Snapchat, WhatsApp, qué sé yo? ¿Cuántas redes sociales hay? Pero aunque sea una vez en su vida han visto una red social. Todos, por supuesto, todos. Todos tenemos acceso, ¿no? Vamos a una clínica o vamos al Seguro Social y ahí está la señora con su teléfono, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la señora? ¿Viendo el qué? El Facebook, así es, ¿no? Nos subimos al bus y ¿qué está haciendo la señora? También viendo el Facebook, ¿no? Vemos al señor que está en su trabajo, en un momento de relax, ¿qué hace él? Viendo la red social. Y hay muchos hermanos también que están en la iglesia y ¿qué creen que están haciendo? No, han abierto su Biblia electrónica y están ahí, ¿verdad? Buscando el texto que el pastor dice, el pasaje que van a estudiar. Pero ¿sabe por qué nos gusta tanto las redes sociales? ¿Por qué las redes sociales fue un boom para nosotros hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Sencillo, porque mostramos una parte de nuestra vida que no es la realidad, ¿no es cierto? Mostramos aquella imagen que muestra la alegría que yo pretendo tener, pero atrás de esa fotografía hay algo que me fascina y me gusta que le den un like. Así es. Vea que el like es tan importante porque es una aprobación externa de aquellos que me están viendo y eso ayuda a aumentar mi autoestima. Por eso los youtubers y los influencers cada vez cuando tienen más seguidores, ellos se emocionan más. Ya tienen 500,000, ya tienen 1,000,000, ya tienen 2,000,000 y ellos se emocionan y se emocionan. Y ahora nosotros cuando nos dan un like, nos emocionamos también. Especialmente si usted se graduó de la universidad, se graduó de bachillerato o su hijo se graduó y usted toman la foto, la suben al Face o la suben a Instagram y ¿qué pasa? La gente comienza a darle like y usted se emociona. Ya llevo 20 likes. A la gente le agrada que mi hija se haya graduado. Y sabe, a todos nos fascina que nos den like. Ahora, es interesante, mis amados hermanos, que hay una red social, Instagram, ellos reportan, y eso es una estadística de este año, reporta que se dan más de 4.2 millones de likes al día. ¿Puede imaginar? Es mucho más de los abrazos y de los cumplidos que nosotros podemos verbalizar en un día, en todo el mundo. Si pudiéramos contabilizar todos los abrazos que nos damos, todas las cosas bonitas que le decimos a las personas, yo creo que no llegamos, pero quizás ni al 50% de los likes que registra Instagram. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué está hablando de las redes sociales? ¿Por qué está hablando de los likes? Déjenme decirles también que la Universidad de California en los Estados Unidos dice que los likes activan una zona en el cerebro conocida como el núcleo de accumbens.
y está relacionada con la consecución del placer. Cuanto más like te dan, más like quieres. Es como una droga, ¿no? Entonces comienzas a subir fotos y comienzas a subir fotos y estados y comentarios para que la gente te dé like. Pensando en los like, empecé a pensar, ¿y qué pasaría si Dios me diera un like por cada cosa que yo hago? ¿Te puedes imaginar? Qué fascinante sería que Dios nos diera su like. Y ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes esta mañana, los likes de Dios. ¿Qué tiene que ver el like? Porque Dios debe de agradarse de nosotros y el texto bíblico nos lo va a enseñar. Los animo a que abran sus Biblias, por favor, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a estudiar los primeros 2 versículos de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice el verso 1: Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como han hecho, ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Vean, Tesalónica es un lugar muy estratégico, un lugar donde hay mucha, pero mucha idolatría. Es un lugar donde hay una diversidad de dioses, hay un anaquel grande de dioses. Dioses romanos, dioses egipcios, dioses griegos. A eso súmele la cantidad de filósofos que hay en ese lugar con diferentes ideas. Hay una gran diversidad de temas o de teorías que alejan a las personas de Dios en esa época. Muy parecida a la nuestra, por supuesto. Tesalónica es un lugar muy comercial porque es la entrada para toda el área de Macedonia, es decir, Tesalónica es un puerto. Cuando llegamos al capítulo 4, llegamos a la segunda parte de esta carta. Es decir, que la primera parte de la carta es el capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 1 ustedes pueden ver al apóstol Pablo pues admirando y agradeciendo todo lo bondadoso que ha sido la iglesia de Tesalónica con él. Capítulo 2 nos encontramos a un Pablo defendiendo su ministerio y de los que lo acompañan, en este caso Silas y Timoteo. Pablo diciendo que él no se aprovecha del ministerio, que él no se aprovecha de esa labor que está haciendo y que él está autorizado por Dios para predicar ese evangelio. Y luego el capítulo 3. El capítulo 3 es interesante porque hace una conexión para entrar a la segunda parte de la carta a los tesalonicenses y habla acerca de la santidad. Capítulo 4 y 5, eso es precisamente el tema, la santificación. Y cuando oímos de santificación nos preocupamos, porque entonces creemos que el hermano Germán ahorita viene a hablar de cosas que no debemos hacer, o que sí debemos hacer, o que está bueno o que está malo. Creemos y asociamos que santidad es no moverse, ¿sí? Es estar quietos, pero no, mis amados hermanos. La santidad tiene que ver que tu vida y la mía están apartadas para el Señor. Esa es la diferencia. Pero el concepto que tenemos de santidad a veces lo tenemos distorsionado, porque la santidad no tiene que ver nada con religiosidad, no tiene que ver qué tú te pones, cómo te vistes, cómo hablas, tiene que ver en tu relación con el Señor, porque eso es santidad. Santidad es apartado para el Señor. Ahora, déjame decirte que para nosotros como hijos suyos la santidad es algo progresivo. Es algo que no es que nos acostamos hoy en la noche y le pedimos al Señor, Señor, yo quiero ser santo, y usted mañana en la mañana se levanta como un santo. Eso no es así. Eso es progresivo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les comienza a enseñar a la iglesia de Tesalónica y les escribe. Y dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, les dice él, por lo demás, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús.
¿Sabe que la Nueva Traducción Internacional les dice así? Les ruego encarecidamente, así dice el pasaje, de una manera cariñosa. Creo que ahí el hermano nos lo puso. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor. Esa es la Reina Valera, ¿sí? Pero la Nueva Versión Internacional lo hace de una manera así más cariñosa. Les encargo, les pido encarecidamente. Mire, esto es parecido como cuando nuestros hijos de vez en cuando nos desobedecen, ¿no? Y no queremos ser groseros con ellos. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos cuando los queremos regañar, pero así con amor, con ternura? Mijito lindo, por el amor de Dios, esta es la última vez que te pido, papito. Por vida tuya, por favor, te lo suplico. ¿No es cierto? Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué lo hace? Porque en los capítulos anteriores Pablo ha dicho y ha declarado que él ama tanto a la iglesia de Tesalónica que él los ve como una madre cuida a sus hijos, como una nodriza. Así dice. Por eso él siente un gran afecto por esta iglesia, por esta región. ¿Saben una cosa? Es increíble que el apóstol Pablo también en el capítulo 2, él dice que no solo está dispuesto a darles el evangelio, sino que su propia vida. Es increíble, ¿no? Cuando usted tenga tiempo, lea los primeros tres capítulos y se va a dar cuenta ese amor del apóstol Pablo para esta iglesia. Y ahora los comienza a exhortar, pero de una manera diferente. Y les está diciendo: hermanos, os ruego y los exhorto en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros. ¿Qué fue lo que ellos aprendieron? El mensaje de salvación. El mensaje que Pablo siempre llevaba a cualquier lugar que andaba. Ahora, pregunto, ¿dónde nació la iglesia de Tesalónica? Si vamos un poco atrás, vamos a Hechos capítulo 17. Y en Hechos 17 nos vamos a dar cuenta que allí inicia el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y es allí donde Pablo llega a ese lugar. Y dice que llegaba a las sinagogas y enseñaba la palabra. Y enseñaba que el Cristo, el que había muerto, ha resucitado. Esa es la razón del mensaje. Y ahí comienza él su predicación y su enseñanza para todos aquellos que lo escuchan. Y luego dice el pasaje: de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene que conduciros y agradar a Dios. Quiere decir entonces, mis amados hermanos, que cuando Dios nos da un like es porque le hemos agradado. Pero ¿saben una cosa? Déjenme explicarles algunos detalles que tienen que ver con eso de agradar a Dios. Agradar a Dios tiene que ver con primero entender cuáles son las bases de nuestra fe. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí logramos entender el por qué estamos sentados en esta tarde. ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué se desborda nuestro corazón? Debemos de retroceder un poco el cassette. Bueno, para los muchachos ya el cassette no les hace clic, ¿no? Tienen que regresarlo con el dedito, ¿no? Para que puedan ver así como en el TikTok, ¿verdad? Entonces, pero vean, tenemos que ver las bases de nuestra fe. Recordar cómo es que nosotros estábamos, qué condición es la que teníamos. Recuerde que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Esa es la condición. Y eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 1. Que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero la cosa no termina ahí en el mensaje de Pablo. Aquí nos apoyamos en lo que el apóstol Juan declara en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren, mis amados hermanos, esto es importante. Porque si nosotros no logramos entender cómo era nuestra condición en nuestra vida antes de venir a Cristo, muy difícilmente vamos a entender cómo agradar al Señor.
Porque si nuestra vida antes estaba desordenada, nuestra vida tenía muchos delitos, estábamos muertos al pecado, quiere decir que ahora vengo y los confieso, el Señor me ha perdonado. Y eso sí es maravilloso. Y lo lindo en nuestros pasos de fe, en nuestros primeros pasos de fe, es que cuando el Señor perdona, ya no nos recuerda lo que hicimos hace 20 años. Mire, se puede imaginar si Dios fuera como nosotros. Nosotros perdonamos, ¿no es cierto? Perdonamos, pero no se nos olvidan las cosas. Pregúntele a una esposa, pregúntele cuando a usted se le olvidó algún cumpleaños y el siguiente año usted va y le dice, mi amor, aquí vienen tus flores, viene tu pastel. Váyame, por lo menos hoy no se te olvidó, el año pasado sí se te olvidó. Así somos. Pero Dios no es así. Dios siempre muestra su amor y perdona y limpia. Pero también cuando Él nos perdona, nos hace nueva criatura. ¿Se recuerda lo que 2 Corintios 5:17 dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas, las cosas viejas pasaron, hoy son todas hechas nuevas. Pregunto, ¿cuántos años tiene usted de ser creyente? ¿Cuántos años tiene cuando usted, o hace cuánto fue el tiempo que usted recibió a Jesucristo en su corazón? ¿Fue hace 20 años? ¿Hace 10? ¿Hace 15? ¿Hace 5? ¿Hace 35 años? Pero la pregunta no debe de ir en ese rumbo. Es si usted sigue siendo la misma persona de hace 20 años, entonces no ha habido una transformación. No hay una nueva criatura en su vida. Porque quiero decirles que el caminar en el Señor, el agradar al Señor, el proceso de la santificación es que cada día debemos de ser mejores. Si usted hace 25 años aceptó al Señor, recuerde cómo llegó a los pies del Señor. Es cierto, estaba muerto en sus delitos y pecados, pero en ese momento Dios lo hizo una nueva criatura, es borrón y cuenta nueva, y comenzó un proceso de santificación, un proceso en el que usted cada día se va pareciendo más a Cristo. Pero como que el tiempo se detuvo y usted siempre sigue siendo el mismo grosero, el mismo amargado, el mismo frustrado, el mismo regañón, el mismo malcriado. ¿Qué pasó? Mis amados hermanos, quiero decirles que el único que ha cambiado vidas y el único que cambia vidas es el Señor Jesucristo, cuando le damos la oportunidad que Él entre a nuestra vida. Y eso es lo que Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es que ya no vivo yo, dice él, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el día a día, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Por eso hay momentos en la vida que uno dice, esto que estoy haciendo no está bien. Este negocio no está bien, este negocio que estoy haciendo no está bien. Esta amistad que tengo, esta mi amiga tiene algo, hay algo que no me parece. Pero quiero decirte, es que no es tu conciencia, es el Señor Jesús que está dentro de ti, está crucificado contigo, te está diciendo que es bueno y que es malo. Siempre me preguntan los muchachos, mire, y esto es bueno, y esto es malo. Y yo siempre les respondo, no sé. Mire usted, pero ir a una fiesta, ¿es buena o es malo? Yo les digo, no sé. Pero ¿y por qué no me da su respuesta? Porque tú lo tienes que buscar en la palabra del Señor. Porque les voy a decir algo. Es más fácil descubrir el sí y el no del Señor a través de su palabra a que se lo diga alguien que comete errores también. Pero cuando buscamos en su palabra respuestas, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene la razón. Y nos vamos a dar cuenta que Dios no falla. Y finalmente, mis amados hermanos, al saber que Cristo está en nuestra vida, debemos de caminar y agradar al Señor. Colosenses 1:10, la cereza del pastel, dice Pablo.
para que anden conforme es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada. Entonces, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Miren, mis amados, por eso es que le digo que es clave las bases de la fe. Usted está aquí porque usted cree que el Señor un día murió. Amén. Pero no solamente murió. ¿Qué más hizo el Señor? Resucitó al tercer día. Pero no solamente resucitó. ¿Qué más hizo el Señor? Ascendió a los cielos. Pero ¿qué más, mis amados hermanos? Él viene pronto por su iglesia. Esa es la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es que un día venimos delante de Él con nuestros pecados, venimos con nuestra vida desordenada, venimos con nuestra familia hecha a pedazos, venimos con nuestras frustraciones, venimos con nuestros problemas. Le entregamos eso al Señor, Él comenzó a darnos paz y comienza un proceso. No te va a cambiar todo de la noche a la mañana, pero en ese proceso Él va a mostrar su misericordia y va a mostrar su gracia y va a comenzar a transformar las cosas de una manera que tú ni siquiera te imaginas. Pero tienes que aprender a agradar al Señor. Eso es lo que Él nos está diciendo. Ahora, si Pablo les está diciendo acá en el verso 2, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden ustedes más y más. Vean, la iglesia de Tesalónica de por sí ya estaba agradando al Señor. Pero agradar al Señor no tiene un límite, mis amados. Agradar al Señor es más y más y más. Cuanto más agradamos al Señor, más lo queremos hacer. Eso es como cuando el Señor te está dando los likes. Te vas a emocionar más. O como cuando estás en el Face que subes una foto y la gente te comienza a dar like y like y like y te emocionas. Lo mismo es con el Señor. Cuando le agradamos al Señor, queremos hacer grandes cosas para el Señor. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es, entonces, ¿cómo agradamos al Señor? ¿Cómo lo hacemos? Hay una fórmula o una ecuación, he dicho yo. Para saber cómo agradar al Señor, debemos de conocer el qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Esa es la primera. Y lo segundo es el cómo hacer para agradar a Dios. Porque sabe, aquí hay algo interesante. Podemos estar haciendo cosas que a Dios le agraden, pero el cómo no lo estamos haciendo bien. Entonces eso al final no le está agradando a Dios. Es un juego de palabras, pero lo vamos a entender a la luz de la palabra. Déjenme ponerle algunos ejemplos. Vaya conmigo rapidito ahí, por favor, a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Mire, usted conoce muy bien esta historia, la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, las primeras personas que Dios creó, ¿sí? Y dice el versículo 3, y aconteció, y andando el tiempo, ojo con esto, vayan conmigo con el texto, que dice que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Una ofrenda. Pregunto, ¿qué es lo que a Dios le agrada? A Dios le agradan las ofrendas, mis amados hermanos. A Dios le encanta, le gusta, le agrada que las personas traigan ofrendas. Y ojo, no me estoy refiriendo solamente al dinero. Pero vean este pasaje conmigo, por favor. Y luego dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas y de lo más gordo de ellas. Ahora, los dos trajeron ofrendas, ¿es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de las dos ofrendas? A Dios le gusta y le agrada que nosotros le llevemos ofrendas. Caín llevó la suya, Abel llevó la de él, pero ¿cuál es la diferencia? Caín seguramente agarró de lo que estaba en el camino. Aunque sea el Dollar City, voy a pasar y comprar algo, y se lo llevo, ¿no? Y alivió su conciencia porque ofrendó, ¿cierto? Fíjense, ese es el cómo. Ahora véanlo con el caso de Abel. Abel, ¿qué fue lo que hizo?
Dice el texto que Él trajo también, pero de los primogénitos, es decir, de las primicias, de lo primero que Él recibió, Él lo apartó, y no solamente de lo primero, sino de lo mejor, de lo más gordo, de lo más bueno, de lo más caro, de eso trajo al Señor. Y ahora vean el versículo. Y miró Jehová, el verso 4, y miró Jehová ¿con qué? Con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Yo no sé qué es lo que pasa contigo cuando vas a ofrendar, o cuando de repente se paran al frente y comienzan, miren mis amados, vamos a ofrendar al Señor, y tú comienzas, ya empiezan otra vez estos a pedir pisto. Si supieran, 3 meses debo de la energía eléctrica, 1 mes de alquiler y estos pidiendo pisto. A Dios le agrada que le ofrendemos, que le demos. Cuando te piden que le des 1 hora al Señor para orar como iglesia, 1 hora avanzo en mi trabajo. Media hora es, ya le bajaron, va. Entonces, media hora. En media hora avanzo viendo un capítulo de La Reina del Flow o la del Vicente. Avanzo. Viendo al Rey. ¿Me entiendes? Mire pues, agradar a Dios, a veces tenemos bien claro el concepto con qué podemos agradar a Dios. El problema es cómo hacerlo. Si le vas a ofrendar a Dios, que la ofrenda no sea una carga para ti, que sea una alegría, y tampoco que la ofrenda no sea un canje. Es que yo le voy a dar para que Él me dé. Es que Dios no necesita de nuestros pesos. Dios no necesita que estemos negociando con Él. Y perdónenme aquellos que escuchan o les gusta escuchar, aquellos predicadores falsos que dicen que debemos de pedirle a Dios, pedirle que le demos y Él nos va a dar. Les voy a decir, mis amados hermanos, ¿cuántos quieren recibir bendición del Señor? Entonces apunten que la fórmula es esta. Para poder recibir bendición, usted primero debe de tener fe. Y a la fe, usted le suma obediencia. Y al sumar esos 2 factores, eso le va a dar bendición. Primero debes de creer en el Señor, primero en su palabra, primero en lo que acabamos de decir hace un momento, de que Él me perdonó, que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió, regresa por su iglesia, predica el evangelio, vívelo, muéstralo. Eso es tener fe. Y luego obedecer es agradar al Señor en todo lo que Él nos pide. Y luego se desencadenan las bendiciones. Pero fíjense que nosotros lo hacemos al revés. Primero pedimos las bendiciones y después queremos tener fe y después obedecer. Allá nos fue mal. ¿Qué le agrada a Dios? Que le demos. Pero debes de tener claro cómo hacerlo. Cuando ofrendes, hazlo con alegría. Hazlo porque lo quieres hacer, porque Dios tocó tu corazón, porque vas a ofrendar una hora de tu trabajo, porque vas a dar tiempo para servir, porque vas a dar tantas cosas que tú puedes dar, tu casa, tu carro, para ofrecerlo a la obra del Señor. No te estoy diciendo que lo vas a regalar, sino que lo vas a utilizar para que la obra del Señor pueda crecer más. Otro ejemplo. Ve conmigo rápidamente a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Hay otra cosa que a Dios le agrada y le gusta, le fascina a Dios. Dice el capítulo 10 de Lucas, verso 38. Dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Pero vea el versículo 39. Esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, cuando el Señor llegó, dice que María se sentó a los pies de Jesús. Y por favor subraye lo que viene ahí. ¿Qué hizo María?
oía su palabra. Oía su palabra. ¿Sabe cuáles son las cosas que a Dios le encantan? A Dios le fascina que nosotros le escuchemos. A Dios le encanta, mis amados hermanos, y con eso podemos agradar al Señor, escuchándolo. Pero vea la trama de esta narrativa, dice el versículo 40. Pero Marta, o sea, la hermana de María, que se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? Señor, yo aquí estoy horneando el pollo, estoy haciendo el arroz, estoy haciendo la ensalada rusa, voy a hacer unas empanadas. Y está ahí sentada contigo hablándote o escuchando todo lo que tú le estás diciendo. Y vea la respuesta del Señor Jesús, verso 41. Respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, que me escuches. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le va a ser quitada. A Dios le agrada que le escuchemos. Y usted puede decir: es que yo le escucho, fíjese usted. Es más, cuando voy para mi trabajo, como yo sé que el tráfico se pone bien pesado, yo pongo mi mensaje. Está bien. Pero yo te pregunto, ¿será ese es el cómo, el mejor cómo que tú puedes hacer? Es que sabe una cosa, yo cuando estoy en la oficina, yo pongo mi radio ahí, yo pongo la radio Vea usted, o la radio Progreso, no me acuerdo qué otras radios hay aquí. La Progreso va. Y ahí ponen los mensajes que tienen que poner y eso se escucha. O no, mire, ¿sabe qué? Yo escucho al hermano Luis Palau, yo ahí lo voy oyendo. Pero no es ese el escuchar que a Dios le agrada. Mira, yo te puedo decir algo, yo te aseguro que muchos de los que estamos aquí estamos escuchando lo que el Señor tiene para nuestro corazón, pero te aseguro que algunos están pensando: mañana a saber cómo va a estar el tráfico. Mañana a saber cómo va a llegar el jefe, a saber si va a llegar enojado. Sí, mañana ya me acordé, mañana es los primeros días de mes es bien pesado. Pero ese escuchar de Dios es un escuchar cuando tú te sientas tranquilo, relajado. Es más, yo diría con una tacita de café. Y escuchar qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y es cuando agarras tu Biblia y comienzas a leer la palabra del Señor. Y Él te comienza a hablar. Y Él te comienza a decir cosas que tú ni siquiera te imaginas. O comienzas a escuchar un sermón, una prédica de un hombre de Dios. Eso es hacerlo de la manera correcta. Todos escuchamos. Y no te estoy diciendo que eso esté malo, pero a Dios le gusta que lo escuchemos. Miren, mis amados hermanos, yo he podido descubrir en mi caminar cristiano que la mejor hora para hablar con Dios es entre la 1:30 y las 2 de la mañana. Y les voy a decir por qué. Porque a esa hora hay un silencio rotundo. Y alguien dijo, Philip Yancey lo dijo, el escritor de un buen libro que se llama Sublime Gracia, por cierto. Él decía que el silencio es la voz de Dios. ¿Quieres platicar con Dios? Tranquilo. 1:30, 2 de la mañana, nadie te va a interrumpir. Platica con el Señor. Yo lo he hecho. Y me ha hablado. Y son los momentos que el Señor más me ha quebrantado. Las cosas que más me ha dolido, en ese momento Él me las ha dicho. ¿Pero por qué? Porque estoy quieto. O porque estamos quietos ahí. Es cierto, uno tiene sueño, ¿verdad? Pero en ese sueño que uno tiene, Dios está hablando. Necesitas parar en medio de todo tu ajetreo de tu vida, de tus trabajos, de las obligaciones, de los problemas, de las dificultades que tienes. Para por un momento y escucha la voz de Dios, porque eso le agrada a Él. No en el trajín que tienes. O sea, si quieres seguir escuchándolo cuando vas en el autobús, en el carro, en el taxi, en el Uber, en el microbús, si vas escuchando está bien.
pero detente por un momento, pero donde solo estés tú quieto y escucha la voz de Dios. Un tercer ejemplo, no solamente a Dios le gusta que nosotros le demos, que lo escuchemos. A Dios le gusta algo interesante. Miren, vaya conmigo por favor a Primera de Reyes, capítulo 3. ¿Quién no conoce a Salomón, no? ¿Quién no conoce a Salomón? Capítulo 3, verso 3. Mas Salomón dice que amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, en los lugares que ya estaban establecidos. Y vea el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Yo te lo doy. ¿Se pueden imaginar, mis amados? ¿A quién le gustaría sacarse esa lotería? ¿A quién le gustaría que el Señor le dijera: mire, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar? Miren, una de las cosas que a Dios le gusta, mis amados hermanos, y algo que a Dios le agrada, es que sus hijos le pidan. La Biblia está plagada de textos que tienen que ver con lo que nosotros le pedimos a Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que a Dios le fascina que le pidamos, mis amados hermanos. ¿Y saben por qué a Él le gusta que le pidamos? Porque eso muestra nuestra dependencia de Él. Y ahora viene y le dice a Salomón: Salomón, pídeme todo lo que tú quieras. Mire, pedirle a Dios, eso le agrada. Ahora, vean el cómo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para pedirle a Dios? Vean el versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en un trono como sucede en este día. Pregunto, Salomón no está respondiendo todavía qué es lo que quiere. Si Dios le hizo una pregunta bien directa: pídeme lo que quieres. ¿Y qué fue lo que dijo Salomón? Señor, tú has mostrado tu misericordia. Señor, tú has mostrado bondad para mi padre, para mi familia, y le diste el privilegio también, no solamente a él, sino que a mí, de sentarme en este trono y ser el rey de esta nación. ¿Se pueden imaginar? Piensen por un momento, fantasiemos espiritualmente, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Dios nos hace esa misma pregunta? Hoy en día, Señor, dame una buena PNC para poder erradicar toda la maldad que hay aquí en El Salvador. Y también, Señor, dame la fuerza para poder recuperar la isla Conejo que nos quitó Honduras. Pero también, Señor, provee inversión para que haya suficiente trabajo. ¿Saben una cosa? Pedirle a Dios, eso le agrada a Él. El cómo lo estamos haciendo mal. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque lo voy a comparar con lo que Salomón pide. Y vea el verso 9 antes de decírselos. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo? Miren, Salomón tenía claro sus convicciones. Él ha sido llamado para ser rey. Y para ser rey, él no necesita un ejército. Él no necesita tierras. Él lo que necesita es tener la compañía de Dios y ser un hombre sabio para tomar las buenas decisiones. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros pedimos? Vea por un momento o evalúe sus oraciones cuando le pide al Señor. ¿Qué le pide al Señor usted? Señor, yo te pido por un trabajo, por un carro, por una casa. Señor, yo te pido que tú proveas por una tele nueva. Señor, correcto. Señor, yo te pido que proveas un teléfono para poder escuchar tu palabra,
para poder ver mejor y escuchar bien al hermano Abraham. Vea, el mismo Señor Jesús dice, miren, ustedes no reciben porque piden mal y piden para sus propios deleites. Mis amados hermanos, miren, otra vez regresemos a lo mismo. No estoy diciendo que pedir cosas materiales es malo, no. Pero todo va en orden. El mismo Señor en el mismo sermón de la montaña, en el sermón del monte, le dice a la gente, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas materiales que Él está hablando en los versículos anteriores, eso les va a ser dado. Pero volvemos otra vez a la fórmula que les dije anteriormente. Nosotros queremos primero las bendiciones, después tener fe y después obedecer. Eso es como un cambio, ¿no? Si me das, te doy. Pero con el Señor no funciona así, mis amados hermanos. Debemos de entender que cuando le pedimos a Dios, debemos de pedir conforme a la voluntad que Él tiene para nuestra vida. ¿Por qué estás pidiendo? Pide para aquello a lo que Dios te está llamando. Pide sabiduría. Si Dios ¿a qué nos ha llamado, mis amados hermanos? A hacer luz, a proclamar a Cristo Jesús. Para Dios es fácil dar una casa, mis amados hermanos. Para ti posiblemente puede ser fácil comprar una casa porque puedes trabajar duro y la compras. Pero no puedes cambiar a tu hijo, a tu marido, a tu mujer, no la puedes cambiar. Eso solo lo hace el Señor. Y cuando comienzas a clamarle al Señor por tu esposo y por tu esposa, para que Dios trabaje en el corazón de él, vas en un rumbo correcto. Porque estás abriendo la brecha para que ese corazón sea entregado para Cristo. Fe más obediencia igual bendición. Ya no solo vas a ser tú, va a ser tú, tu esposa o tu esposo, teniendo fe, obedeciendo al Señor y recibiendo bendición. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Y dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. ¿Qué le vas a pedir al Señor esta tarde? ¿Qué le vas a pedir al Señor esta noche al llegar? Yo solo te animo y te pido que le pidas siempre la dirección en lo que tú seas útil en la obra del Señor. Deja que el Señor te recompense por lo que tú haces por Él. Él conoce tus necesidades, Él conoce las mías, pero Él las va a dar en el momento que Él cree conveniente. Porque si te las da hoy, te vas a olvidar de Él o lo puedes traicionar. Miren, nosotros somos vándalos, ¿sí? Ya cuando tenemos las cosas nos zafamos bulto, pero debemos de tener cuidado. Y termino con un último ejemplo. Hemos visto que a Dios le agrada que le demos, a Dios le agrada que lo escuchemos, a Dios le agrada que le pidamos, pero también hay otro elemento importante. Vayan conmigo al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Un pequeño contexto de lo que está pasando acá. Los sacerdotes de Judá, los sacerdotes que están al servicio del templo, estaban haciendo algunas cosas indebidas, algunas cosas incorrectas. Y entonces Jehová, Dios, levanta al profeta Malaquías y le lleva un mensaje. Y dice el versículo 6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ese es un dicho. El hijo respeta a su papá, ¿sí o no? Así es. O sea, esa es la norma, ese es el principio. Y el siervo respeta a su patrón, a su amo. Pues si yo, dice el Señor, pues si yo soy padre, entonces ¿dónde está mi respeto? Le está diciendo a los líderes religiosos, a los sacerdotes. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está? Ahora, si Dios le está hablando a los religiosos, hay algo que a Dios le agrada, mis amados hermanos. A Dios le agrada que le sirvamos. Si hay algo con lo que nosotros sí podemos agradar al Señor, es que le dediquemos tiempo para poderle servir. ¿En qué?
en lo que tú sabes hacer mejor, en los dones que el Señor te ha dado. Yo te lo digo, aunque sea un don tú has recibido cuando viniste a los pies de Cristo, algo tienes para dárselo al Señor. No lo escondas, no lo entierres. Pero vea lo que está pasando con estos sacerdotes. ¿Dónde está mi temor? Dice el versículo 6. Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, pero ustedes dicen: pero Señor, ¿en qué te hemos fallado, Señor? Si los domingos venimos, hacemos el culto, predicamos, damos la bienvenida, tocamos los instrumentos, cantamos, Señor. ¿Y qué hemos hecho mal? Aguanta, Señor. Pero miren lo que dice el versículo 7. En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? Miren, la ley a los sacerdotes, especialmente a los levitas, ellos tenían que cambiar el pan de la preposición cada 8 días, es decir, cada día de reposo. ¿Y qué estaba pasando aquí? Que no estaban cambiando el pan. Y yo les aseguro que por ahí ha de haber aparecido algún sacerdote salvadoreño y ha de haber dicho lo siguiente: si el Señor ni se lo come, ¿para qué estarlo cambiando, pues? Ya cuando esté nacido, cambiémoslo, pues, va. Pero ahorita, pues, perder tiempo en ir a recoger el pan. Ay, que le quede ese, si ni se lo come. Miren, yo tengo 50 años de servirle como sacerdote y nunca se ha comido ni una fila de pan. Ahí están. ¿Para qué estárselos cambiando? Pero ¿cuál era la norma? Cada día de reposo había que cambiar esos panes y ellos se los tenían que comer cuando los retiraban. Esa era la norma, o esa era la ley. Pero vea lo que dice el versículo. ¿En qué dicen? La mesa del Señor es despreciable. Ahora vean el versículo 8. Y cuando presentan un animal, es decir, para sacrificio, presentan un animal ciego para el sacrificio. ¿No es eso malo, pues? Me están trayendo un animal choco. Pero es posible que el sacerdote está diciendo: pues sí, si es para sacrificarlo, pues un ojo que le hace falta no hace la diferencia. Pero quiero que entiendan el principio, mis amados hermanos. A Dios le gusta que cuando le servimos hagamos las cosas correctas, que seamos responsables en lo que Él nos ha pedido. Miren, a veces es tan fácil cuando tú tienes un privilegio y de repente te salió un viaje para el puerto. Es bien fácil llamarle al hermano Abraham y decir: hermano Abraham, fíjese que no voy a poder llegar el domingo. Pero es que no te comprometiste con el hermano Abraham. Primero te comprometiste con el Señor y es a Él a quien le tienes que cumplir primero. Es ahí. Al Señor le agrada que le sirvamos. Pero el problema es que nuestro servicio a veces lo manejamos de acuerdo a nuestra agenda. A nuestra agenda. Lo que nos sobra se lo damos a Él. El ojito que le hace falta a la cabrita, ese es el ojito que tú quitas de tu tiempo. No, es que no puedo, es que no tengo tiempo. Es que estoy bien cansado, me tocó una semana bien pesada. Si supieras la mía, cómo estuvo. Pero no hay cosa más placentera que servirle al Señor a pesar de estar cansados, mis amados hermanos. Y vea lo que sigue, oigan lo que dice. Y cuando presentan al cojo y el enfermo, y ustedes creen que eso no es malo, y es posible otra vez otro sacerdote salvadoreño, pues sí. Si de todas maneras, si lo vamos a sacrificar, no lo quiere para bailar o para que dance, lo vamos a quemar ahí. Y ahora viene, vean la pregunta que Dios hace en ese versículo, y esa es dura, y esa me confronta a mí, y le dice: ¿y por qué tanto esos animales, tanto el choco como el patojo, o el que no tiene pata, por qué no se lo ofreces al gobernador, al alcalde, al presidente, al rey? ¿Por qué no se los ofreces? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué cuando te dan un privilegio, fíjate lo que te voy a decir, cuando te dan un privilegio y de repente llamas, a veces un día antes, mira, fíjate, perdóname que no voy a ir porque estoy mal de la garganta, es para hacerte un zafe, porque tienes otra cosa que hacer? Pero yo te pregunto, mañana,
o ahora en la tarde, háblale por teléfono a tu jefe y dile, fíjese que me siento mal, mañana no voy a llegar. A ver qué te pasa. A ver qué pasa. Miren, mis amados hermanos, tal vez es duro lo que yo les estoy diciendo, pero es lo que la palabra de Dios nos está mostrando acá. A veces no nos gusta servir al Señor porque no queremos compromiso, pero ¿por qué en el trabajo? Yo te hago una pregunta, no sé si alguna vez has ido a una cita a la embajada americana, pero si ahí te dicen a las 8, ¿a qué hora tú estás ahí? 6. Va, a ver, estamos bien amaestrados. Si en el juzgado te citaron a las 7 de la mañana, ¿a qué hora estás ahí? A las 6. Pero cuando le dedicamos siquiera 1 hora, 2 horas máximo al servicio al Señor aquí, le robamos 10 minutos viniendo tarde, ¿no? Voy a llegar solo a la prédica, la alabanza ya me la puedo. Es duro, mis amados hermanos. A Dios le agrada servir. Y tú dices, no, pero sí fui al culto ayer. Y llegas al trabajo contando, ayer estuve en la iglesia. Sí, pero ¿a qué hora llegaste? Ayer le serví al Señor. Sí, pero ¿cómo le serviste? Mis amados hermanos, el texto es tan duro. Y ahora el verso 9 dice, ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ustedes lo recibirán a Él con benignidad. Es decir, ahora que ustedes se comportan de esa manera, me están trayendo la cabra choca, la que no tiene patas, me están trayendo los panes nacidos, y ahora vienen y me piden un favor, y así quieren mi bendición. Volvemos a lo mismo, mis amados hermanos. ¿Cómo vas a agradar al Señor? Primero con fe, obediencia, y entonces Dios desencadena sus bendiciones. Solo termino con lo siguiente. Hay tantas cosas con las que podemos agradar al Señor, con darle, con escucharlo, con pedirle, con servir a Dios. No les voy a pedir perdón, mis amados hermanos, por lo que les he dicho, porque es la palabra la que está hablando en esta mañana. Y a mí me habló y a mí me golpeó duramente cuando estaba preparando este estudio. Pero le voy a decir que donde nosotros vamos a encontrar cómo agradar al Señor está aquí en su palabra. Cuando tú tomas esos tiempos especiales, cuando tú tomas esos tiempos a solas con el Señor, cuando tú lo escuchas a Él, vas a comenzar a encontrar cómo agradar a Dios. ¿Y sabes qué? Ahí es Dios donde va a comenzar a darte los likes. Y un like para Andrea, un like para Abraham, un like para Edgar, un like para Germán, un like por todo lo que hacemos por Él. Y no hay cosa más bonita que recibir recompensas, coronas, mis amados hermanos, coronas para el Señor. ¿Y saben para qué? Para que Él nos va a dar esas coronas. ¿Quién sabe? ¿Para qué van a ser esas coronas? Para que el día que nosotros estemos delante del Señor, cuando lleguemos a la presencia de Él, podamos poner esas coronas a los pies del Señor. ¿Y tú con qué vas a llegar? Con tu cabra choca y con tu cabra patoja. ¿Con eso vas a llegar? Entonces yo te animo, mis amados hermanos, que agrades al Señor en todo lo que puedas. Crece, busca y dale la oportunidad al Señor que trabaje en tu vida. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das.